también de protección contra inundaciones, pero solo en el rubro de agua potable contempla una inversión de más de 13,400 millones de pesos para la generación de aproximadamente 8,200 litros por segundo de agua potable. Contempla proyectos generales como en la presa Guadalupe, la laguna de Zumpango y la rehabilitación de pozos. Estos son los 8 pozos que tenemos en operación. En la que sigue mostramos 3 obras que estamos por iniciar en la próxima semana. Estas 3 obras es el acuaférico de Campeche, la presa Tunal 2 en Durango. Esta presa permitirá sustituir el 100% del agua subterránea contaminada con flúor y arsénico por agua superficial de buena calidad en la ciudad de Durango. También estaremos iniciando ya la próxima semana el acueducto de la presa La Cangrejera a la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz. Tenemos 6 obras más que estamos ya por iniciar la licitación también. Estamos afinando los últimos detalles técnicos y algunos detalles de socialización. Pongo 2 ejemplos. La desaladora de Rosarito, en Baja California, será la desaladora más grande del país y de Latinoamérica. Pongo, por ejemplo, también la presa Milpillas, una obra muy importante, pero que además de la obra en sí misma, estamos trabajando de manera integral, realizando obras complementarias para garantizar el agua potable en el municipio de Jiménez del Teúl, que es donde se ubica la presa. La idea es propiciar un desarrollo de la región donde se ubicará la presa. ¿Es cuánto? Con su permiso, Presidenta, director, muy buenos días a todas y a todos. Como lo refiere el director general, el Decreto de Facilidades Administrativas es un paso importante en el compromiso asumido por el Gobierno de México y que quedó plasmado en el Plan Nacional Hídrico, particularmente el relativo a ordenar las concesiones. El propósito fundamental de este decreto es que pequeños y medianos productores pongan al día sus concesiones de agua. Para eso es pertinente hacer un breve contexto. Como se ha informado en este espacio, en la Comisión Nacional del Agua nos dimos a la tarea de revisar las más de 536,000 concesiones que ha otorgado la institución, una a una. Resultado de esa revisión, advertimos que hoy en día existen más de 163,000 títulos que no tienen vigencia. Los usuarios no realizaron el trámite de prórroga en la forma y tiempos establecidos por la ley. Al respecto, es preciso recordar dos cosas. En el periodo neoliberal se dieron concesiones por más de 10, 15, 20 y hasta 30 años. ¿Eso en qué repercute? En que los usuarios no tienen una claridad de cuándo tienen que renovar y se concatena con un segundo aspecto. Ese segundo aspecto es que todos los trámites de prórroga de concesión se tienen que hacer 6 meses antes de que culmine su vigencia. Eso es lo que no se está haciendo. Bueno, las razones, como podemos ver ahí en la presentación, para no renovar sus títulos, está por un lado lo que señalábamos, el desconocimiento para el tiempo que tienen que realizar estos trámites. Está también el tema del COVID, que afectó los periodos, entre otros aspectos. En 11 meses de la actual administración hemos conocido de primera mano las consecuencias adversas que esta situación provoca. Es ahí donde radica la esencia del problema. Han acudido con nosotros diversos productores a exponer la dificultad que enfrentan al no contar con su título vigente. Uno de los casos más representativos es el relativo al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía de uso agrícola, conocido como PEGUA, que representa para los productores un subsidio entre 40 y 95% de lo que gastan en energía eléctrica. Hay que recordar, es muy importante recordar que los productores utilizan para regar sus parcelas el bombeo de agua y evidentemente para eso necesitan energía eléctrica. El hecho de no contar con el título vigente impide que accedan a ese apoyo. Es un ejemplo muy puntual del por qué hacemos este decreto de facilidades y el beneficio que podría tener para sus destinatarios. Pasamos a la siguiente lámina, por favor.
No, a la pasada, por favor. Ahí, como decíamos, su propósito fundamental es brindar facilidades a pequeños productores, a entidades federativas y municipios para que puedan regularizar sus títulos de concesión o asignación. ¿Por qué a municipios? Lo que también pudimos detectar es que en más de 13,000 casos los propios municipios no hacen el trámite de prórroga de sus concesiones. Entonces, también por eso estamos abriendo ese decreto para ellos. Se cruza el periodo del que son presidentes municipales con el periodo de concesión. ¿Qué beneficios trae el regularizar sus títulos? Primero, la certeza jurídica de sus aprovechamientos. Ellos van a contar con esa certeza para hacer todos sus trámites. ¿Qué les permite eso? Créditos, subsidios, programas. Por ejemplo, el PEGUA que referíamos hace un rato, hoy se le otorga a más de 89,000 productores. De ese tamaño es la importancia que tengan sus títulos en regla. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿A quién va dirigido? Bueno, señalábamos a los productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500,000 metros cúbicos. Es el límite que está establecido, a entidades federativas y a municipios para uso público urbano. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que hemos establecido en este decreto de facilidades administrativas? No son complejos. El primero es que deben ser propietarios de los predios, una copia de su título de concesión, comprobar el uso activo de sus volúmenes en los últimos 2 años, esto es, que realmente sean productores, escrito libre por el que solicite la adhesión al decreto y en su caso realizar el pago correspondiente. Es importante señalar que solo se considerarán los títulos vencidos en el periodo del 1 de octubre de 2017 al 1 de marzo de 2025. ¿Por qué? Lo que encontramos en un trabajo conjunto con SADER es que es en este periodo donde más se están presentando la caducidad de sus títulos. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer? Bueno, primero, la temporalidad de este acuerdo, de este decreto de facilidades es de 3 meses contados a partir de que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto. ¿En dónde lo van a poder hacer? Por un lado, en la ventanilla digital única de trámites del agua o en su defecto en los módulos que instalaremos en las 32 entidades federativas en conjunto con SADER. Por último decir, es de particular interés que los usuarios se acerquen a esta institución y en su caso disipen sus dudas, pero sobre todo que formulen su solicitud y con ello contribuyan a poner en orden el régimen de concesiones de agua. ¿Sería cuánto, Presidenta? ¿Por qué me platicas, Mauricio, el problema que tenían los productores? Sí, es que es muy delicado porque les voy a explicar qué pasa. Los productores, al no contar con su título vigente, van y hacen su trámite para que les den el subsidio. No les dan el subsidio. Y entonces lo que sucede es que eso incrementa significativamente el costo de sus cosechas. La electricidad, al tener que pagar la electricidad, reitero, hay casos en que es hasta el 95% el subsidio que otorga el Estado a más de 85,000 productores. ¿Qué pasa? Ellos no pueden dejar de producir, siguen produciendo. Lo que sucede con ellos es que enfrentan hasta consecuencias legales. Y todo este año lo que estuvimos haciendo es medidas emergentes para poder coadyuvar en conjunto con SADER a resolver esta problemática. Pero si ellos vienen y resuelven el problema de su concesión, pues ya no van a enfrentar todos estos problemas que tienen que ver con el uso de programas federales. Sí, 89,000 son los que tienen acceso al PEGUA, en el caso concreto. Además de que hay otros programas de carácter federal en los que ellos, al estar todos sus documentos en regla, pues pueden acceder. ¿Sí? Esa es la importancia de este decreto de facilidades. ¿Sería cuánto, Presidenta? Con permiso. ¿Cuántos metros cúbicos son los que han ahorrado? Bien, destaco 2 temas. Uno, pues las obras estratégicas de agua, que son muy importantes en todo el país. El objetivo es atender el derecho humano al agua y al mismo tiempo ahorrar agua, hacer un uso eficiente del agua, que es lo que presentamos la vez pasada, que es principalmente para riego, la tecnificación del riego. Bueno, hay 2 temas, uno que informé en
en el informe del lunes, que lo comenté en el informe del lunes. Ha hecho un trabajo Efraín y todo su equipo en la Conagua de poner en orden las concesiones. Durante el periodo neoliberal, el agua es de la nación, eso está establecido en la Constitución, pero se puede concesionar a municipios, a estados, a privados para uso en una fábrica, se puede concesionar para riego agrícola, pero las concesiones tenían pues desorden en la manera que se había hecho. Ya el presidente López Obrador no le dio tiempo de poner esto en orden. Y nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, una de las tareas más importantes no solo es seguir haciendo obras, sino poner en orden los títulos de concesión. Eso significa bases de datos que estaban en uno y en otro lado. Recuerden incluso que en el 2019 se incendió uno de los pisos de la Conagua, justamente donde se guardaban los archivos, que nunca se supo realmente si fue provocado o no, pero fue muy extraño, justamente con el cambio de gobierno. Bueno, se ha hecho un trabajo muy intensivo que coordina Mauricio para poner en orden las concesiones. Empresas, por ejemplo, de agua, de leche, por ejemplo, que utilizan mucha agua, que tenían concesiones de agua, se les dijo, ¿por qué no, si usas 10 metros cúbicos y tienes concesionados 20, ¿por qué no dejas los otros 10 que no estás usando para poderlos utilizar en otra cosa? Porque una vez que se concesiona un volumen de agua, pues no puede usarse para otra cosa. Y muchos empresarios de manera voluntaria regresaron el exceso, digamos, de agua que no estaban utilizando pero que tenían concesionado. Eso en realidad, si se fijan, es una desprivatización del agua, porque estaba concesionado para privados y se recupera un volumen muy importante. Y una parte fue de manera voluntaria. Pero otros se pusieron en orden, por ejemplo, concesiones para riego agrícola, que no pagan derechos por ser importante para la alimentación el riego agrícola. Pero resulta que ya no lo usaban para riego agrícola, que ya lo usaban para el desarrollo de una unidad habitacional. Y se transfirieron los títulos de concesión, porque eso se permitió en el periodo neoliberal, estas transferencias, y no pagaban agua a la Conagua, porque supuestamente era para riego agrícola. Entonces se ha puesto en orden esas concesiones. ¿Cómo se hace? Pues se ve la base de datos, se va a visitar el lugar para ver realmente en qué se está usando el agua. Si no es para lo que dice el título de concesión, se pone orden. Si no quieren ponerse en orden, pues se clausura los pozos o el uso que se le esté dando hasta que no se pongan en orden. Pero hay otra parte que tiene que ver con los pequeños productores que tienen un pozo, un pequeño pozo. Por ejemplo, pasa mucho en Yucatán. Pequeños productores agrícolas que tienen un pequeño pozo y que no estaban en orden los títulos de concesión. Si no tienen el título de concesión en orden, no pueden ir a pedir subsidio a CFE, donde está subsidiada la tarifa. Entonces, en vez de pagar un monto por kilowatt hora, pagan 10 veces eso. Entonces les llegan recibos de luz altísimos que no pueden pagar. Entonces empezó a ser un problema de que muchos recibían, porque no tenían el título en regla, tarifas muy altas de electricidad, porque no había habido un ordenamiento. Entonces, si se fijan, pues es muy importante, son 4,000 millones de metros cúbicos que se desprivatizaron. Es equivalente a 3 veces, ¿no? 4 veces lo que consume la Ciudad de México, de desprivatización de concesiones de agua o poner en orden concesiones de agua. Y además, el día de hoy es muy importante para todos los pequeños productores que tienen un pozo o algún uso de agua de riego, pues es este acuerdo de facilidades, para que se pongan en orden de manera muy rápida y puedan acceder pues a todos los apoyos, que es algo que desde la campaña me estuvo pidiendo mucho agricultores, productores agrícolas pequeños.
Entonces es muy importante y felicidades al equipo de la Conagua. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, Alma, que no has preguntado hace rato. Entre otros problemas que había habido con las concesiones estaban exgobernadores, políticos y demás. ¿Usted nos puede ya detallar quiénes son los que todavía tenemos ese tipo de conflicto? Sí. ¿Lo traen ahora o lo quieren presentar después? Lo presentamos después, pero sí, ya se quitaron muchísimos. Y si no los quieren entregar, pues, como en el caso de Chihuahua, que se recuperó ya todo. Se ampararon, se hizo el proceso. ¿Por qué no platicas? Miren, es un tema muy relevante porque durante el periodo neoliberal y bajo bajo el amparo del poder económico y del poder político, se realizaron toda una serie de abusos en donde quienes administraban el agua y con redes de amigos, yo diría que redes de corrupción, se otorgaron títulos de concesión que fueron acaparando el agua en distintas regiones del país. En esta revisión que hemos realizado ya de prácticamente, estamos en el 95% de la revisión de estos títulos, hemos detectado algunos pues que son muy emblemáticos. Este es el caso de Chihuahua, del exgobernador Duarte, quien durante su periodo de gobierno se mandó a construir una presa al interior de un rancho de más de 600 hectáreas que provocó un acaparamiento en toda la región y que no permitió que muchos pequeños productores pudieran utilizar esa agua prácticamente para sobrevivir. Tenemos casos que hemos detectado en donde eso ya se recuperó, esa agua, se llevó a cabo una acción administrativa, la presa se derribó, se derribaron además 5 represas y eso ha permitido que los productores que se encuentran aguas abajo puedan aprovechar esa agua tanto para el consumo humano como para el uso agrícola. Y en este mismo sentido hemos detectado ya una serie de aprovechamientos pues que son ilegales, muchos que de facto están funcionando y que por ejemplo reparten agua en pipas, incluso las anuncian en redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram, en donde se ofrecen servicios de aguas de 5,000, 10,000, 6,000 litros y estas visitas a las que se refería la presidenta nos han servido para que podamos poner en orden esas concesiones y poderlas clausurar, porque en este gobierno lo que hemos determinado es que lo que no vamos a permitir es que el agua sea un negocio. Mientras haya gente que está careciendo de este vital líquido, es importante señalar el número. Nosotros hasta el día de hoy llevamos ya más de 4,000 verificaciones. Una gran cantidad de estas verificaciones están terminando en sanciones, que son clausuras, y no solamente clausuras, estamos también incautando los equipos con los que se llevan a cabo estos procedimientos a través de un proceso jurídico que se lleva con denuncias que se llevan ante la Fiscalía, y también estamos retirando la infraestructura que se tiene, como fue el caso de la presa del gobernador Duarte, que se mostró aquí en este mismo espacio, y lo vamos a seguir haciendo. Si nos lo permite, Presidenta, en una siguiente visita vamos a presentar cuáles son los casos más emblemáticos y cuánto ha representado en la recuperación de volumen. Gracias. Quisiera preguntarle, director, a propósito de las lluvias, estaban hablando hace ratito que con el colector de charcos se han evitado inundaciones y demás, sin embargo, pues ahora vemos que hay un problema muy grande que se ha vivido también en la zona metropolitana. ¿Qué se está haciendo al respecto? Miren, nosotros estamos realizando en conjunto con la Ciudad de México y con el Estado de México, estamos impulsando un proyecto sobre todo para la zona oriente, que tiene 3 objetivos fundamentales. Por un lado, mejorar las condiciones de abasto de agua potable. Por otro lado, llevar a cabo acciones de saneamiento que nos lleven a la limpieza, sobre todo de los ríos.
Y un elemento muy importante es el que tiene que ver con obras para prevenir inundaciones. Entre estas obras se encuentra el desasolve de ríos, que dicho sea de paso hubo un esfuerzo muy importante en este periodo. Se desasolvaron ríos como el de la Compañía, el dren de Xochiaca, la presa de los Cuartos, que habían sido espacios que históricamente habían generado problemas para la población. Quizás el más emblemático es el colector de Chalco, que se realizó en un tiempo récord de 4 meses. Estamos hablando de una obra en donde se intervinieron 2 kilómetros de longitud, en donde tenemos una intervención que representó la colocación de más de 7.500 toneladas de tubos, con un gran esfuerzo por indicaciones de la presidenta, y que nos ha ayudado para que no se vuelvan a presentar inundaciones en esta época que fue muy golpeada el año pasado y en algunas otras regiones del país. Y además tenemos un protocolo que se trabaja con el Estado de México, con la Ciudad de México y con el Estado de Hidalgo, en donde actuamos de manera conjunta en términos de información y también en la operación del drenaje profundo de la ciudad, que nos ayuda a atender estas condiciones de emergencia. ¿Qué vamos a hacer el siguiente año? Vamos a continuar con este programa que iniciamos en 2024. Hoy representa alrededor de 140 acciones. Tiene una inversión de 2.482 millones que se están haciendo de manera conjunta. Y además se ha contemplado ya una planeación en la que estamos detectando cuáles son esos puntos más urgentes que se tienen que atender, por ejemplo, para para construir o rehabilitar cárcamos de bombeo, sustituir redes de drenaje que ya se encuentran en deterioro porque han tenido muchos años de funcionamiento. Y vamos a actuar de manera puntual en los más urgentes, pero vamos a atender además también algunos de carácter preventivo. Entonces estamos avanzando muy bien en este proyecto. Gracias. Quería preguntarle por otro lado sobre la reunión de ayer, los acuerdos, ¿en qué consisten los acuerdos alcanzados con Estados Unidos? Sí, este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación. Quizá la mejor palabra es la coordinación. Por ejemplo, algún objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia. Estados Unidos puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona o este grupo delictivo. Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés, que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera. Esa información pues se le da a Estados Unidos para que ellos puedan actuar en su territorio. ¿Qué otros temas? Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan de N3, que lo tiene muy desarrollado la Sedena o la Defensa o el plan Marina que tiene desarrollado la Marina y que ellos no tienen estas capacitaciones. Temas de operaciones espejo en la frontera, por ejemplo, información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México. Ellos tienen información, no pudieron detenerlo, nos dan la información para que haya la operación en el instante, en tiempo real. O sea, se pasa información de manera directa, no un grupo de trabajo con alguna investigación, sino el Comando Norte le puede dar información a Defensa para decir sabemos de un cargamento de armas que no pudo ser detenido aquí, va para allá, y entonces se hace una operación de este lado. Esos son el tipo de acuerdos que tomamos o que están en este programa de trabajo. Hay temas, por ejemplo, de la campaña contra el fentanilo, que también viene en el acuerdo relacionado con el programa.
Y hay 4 principios sobre los cuales se basa el programa, que fueron los que ayer presentamos en el comunicado. No sé si tienes el comunicado conjunto, que para nosotros era muy importante. Por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, quedó muy claro en el programa que dice: los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros pues es fundamental que quedara claro. Responsabilidad compartida y diferenciada. Quiere decir que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, pero ellos también, para poder atender la inseguridad, el tráfico de droga, el tráfico de armas. Eso es muy importante. Responsabilidad compartida y diferenciada. Así como la confianza mutua. Hay que tener confianza. Ellos tienen que tener confianza en que nosotros estamos actuando en nuestro territorio y nosotros confianza de que ellos actúan en su territorio. Fue una reunión muy cordial, hablamos de cómo se ha reducido el fenómeno migratorio, explicamos que en los años anteriores creció mucho el fenómeno migratorio de personas de otros países, porque la cantidad de mexicanos que migran a Estados Unidos ha disminuido mucho, muchísimo, desde el gobierno del presidente López Obrador. Pero se incrementó el tránsito por nuestro país y eso se fue disminuyendo, y después, cuando entra el presidente Trump, disminuye aún más por una decisión que ellos toman de quitar el asilo a través de esta aplicación que se llamaba CBP-1. Entonces se hizo una presentación de ese tema, les presentamos también pues los avances que hay en seguridad, la estrategia que seguimos, y ellos también a su vez pues presentaron algunos temas. Entonces fue una reunión cordial y creo que pues el resultado es bueno para el país. El secretario de Estado específicamente le pidió a usted que pudiera haber más agentes estadounidenses en territorio para el combate a narcos. No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad. Entonces no fue tema en la plática. La capacitación para el caso de los mexicanos, ¿en qué rubros va a ser, Presidenta? Pues en temas que ha habido históricamente. Se pueden ir las Fuerzas Armadas a capacitarse en algunos temas a Estados Unidos y ellos pueden venir aquí a capacitarse. Es parte, digamos, de la cooperación y colaboración de ambas Fuerzas Armadas. Combate a drogas, no lo sé. Sí, pues capacitaciones relacionadas con uso de equipamiento, en fin. Ahora quisiera preguntarle, ¿México seguirá entregando objetivos prioritarios del crimen organizado a Estados Unidos y de alguna manera establecieron, pues finalmente ellos fincan unas responsabilidades, deciden, realizan una serie de… Entonces quisiera saber cómo le van a hacer para que, por ejemplo, en México también se puedan cumplir con las condenas o con los cargos que también se les imputen a capos. La decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la Ley Nacional de Seguridad o por extradición, es una decisión soberana. Por supuesto que esa solicitud de los Estados Unidos, de una u otra persona, pero la decisión se toma aquí en función de los beneficios para la seguridad y la paz en nuestro país. Y es parte de la colaboración, pero la decisión se toma
en el Consejo Nacional de Seguridad a partir pues de un análisis de riesgo que se hace para nuestro país. Y hay otros casos en donde hay ya una orden de extradición que no tiene un amparo y que se ejecuta de inmediato. ¿Y le planteó usted a Marco Rubio que le entreguen la información sobre lo del Mayo? Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá. ¿Y le planteó que Estados Unidos le entregará la información sobre la captura del Mayo? No se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema. Y tengo otra pregunta. Como parte del programa de cooperación de seguridad fronteriza México, ¿van a enviar más elementos? ¿Su gobierno va a enviar más elementos a la frontera? No. ¿O va a ser No, se forma un grupo de trabajo. El programa lo que establece es un grupo de trabajo. ¿Quiénes son parte de ese grupo de trabajo? Pues los titulares de las dependencias. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Entonces, sus titulares o alguien que lo represente, pues se estarán reuniendo cada determinado tiempo para hacer una valoración de los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, disminución de fentanilo, del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se puede medir eso? Pues a través de las incautaciones de fentanilo que hace Estados Unidos en la frontera, en su frontera sur. Si hay menos incautaciones, pues quiere decir que aquí las estamos deteniendo para que no pasen para allá. Entonces, ese es un indicador. Entonces, ese grupo de trabajo va a evaluar, bueno, pues aumentó un poco. ¿En qué lugar aumentó? En este lugar, bueno, pues qué medidas tomamos para que disminuya. Al revés, tráfico de armas. ¿Qué información tenemos nosotros de las incautaciones de armamento? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos del otro lado para poder disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México? Entonces, ese grupo de trabajo va a estar evaluando cada determinado tiempo estos indicadores y tomar decisiones si se puede, cómo puede hacerse para disminuir aún más. ¿No se descarta o sí el envío de más elementos del ejército a la frontera? No está planteado, sino más bien a partir de la evaluación de los indicadores, qué otras acciones se tienen que tomar. Si, por ejemplo, se encuentra que el tráfico de fentanilo se está incautando más en cierta frontera en alguno de los estados, porque la delincuencia encontró que por ahí puede haber una ruta, pues entonces se fortalece la vigilancia de un lado y del otro de la frontera. Sobre el tema, perdón, la extensión, Presidenta, ¿cómo van a resolver las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones? ¿Qué acordaron? Está trabajando Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso lo publicó el presidente Trump en la última llamada, ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados, porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino barreras, así les llaman, al tratado comercial y a lo que está escrito en el TEMEC. Tienen alrededor de 50 y entonces se ve una a una. Nosotros también pues hemos planteado otros temas, por ejemplo, el tema del jitomate, pues también el jitomate pues es un tema que está, esta medida que tomaron de poner aranceles al jitomate, pues no tiene que ver nada con el tratado comercial, ¿verdad? Entonces nosotros también lo ponemos sobre la mesa. O el cierre de la frontera a la exportación de ganado,
pues nosotros también lo ponemos sobre la mesa porque nos interesa que lo más rápido posible se abra la frontera. Y ellos tienen estas barreras que han planteado, algunas que nosotros consideramos que no son barreras y se les da los argumentos, y otras donde podemos ver si se puede llegar a algún acuerdo. Entonces se ve punto por punto. Esa es una mesa alterna de trabajo que coordina el secretario Ebrard. Por mi parte nada más. Hoy recibe a los de Ayotzinapa. Hoy recibimos ¿A qué hora? A los padres de Ayotzinapa a la 1 de la tarde. Ay, ¿nos podría adelantar algo sobre la reunión? Como lo he comentado en otras ocasiones, el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, en colaboración también en lo que se puede con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se está realizando investigaciones de análisis que desde nuestra perspectiva y desde la propia perspectiva del fiscal no se habían realizado a profundidad durante todos estos años, como por ejemplo el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores. Entonces se está haciendo un trabajo pues científico relacionado con eso. Los madres y padres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, pues que tienen que tener también su secrecía, no se puede dar toda la información, pues porque precisamente se está en el proceso de investigación. Pero están dando nuevos elementos que en su momento pues no se habían considerado. Entonces eso es lo que tocamos en las reuniones, además de otras peticiones que ellos han estado haciendo y que se les informa de los avances. Sobre el tema, a ver aquí el compañero del 11. Buenos días, Presidenta. Arturo Arellano, de Canal 11. Presidenta, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció ayer la responsabilidad de su país en el trasiego de armas. ¿Qué opinión le merece esto? Pues muy bueno, ¿no? No sé si haya alguien más así que públicamente, además estando en México, lo haya reconocido, de la importancia, y lo planteó en la reunión, de la importancia que tiene que ellos hagan lo que tengan que hacer para que disminuya el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pues es muy importante. En otro tema, Presidenta, saber si le han dado un reporte sobre los daños causados por el huracán Lorena en Baja California Sur y Sonora. Sí, está Laura. No tenemos hasta ahorita ningún reporte de daños graves, pero estamos ahí muy pendientes de la situación y a ver si Laura tiene algún informe en particular ya ahorita en la mañana. Presidenta, en otro tema, ¿cómo va la entrega de las tarjetas Finavien con los paisanos en Estados Unidos? ¿Tendrá algún reporte si ya dieron más tarjetas? Sí, prácticamente se duplicaron y ya habían crecido. E invitar a los paisanos y paisanas a que entren al sitio de Finavien para poder sacar su tarjeta y poder hacer transferencias electrónicas que evitan que tengan que pagar el 1% de impuestos de manera legal, porque recuerden que las transferencias electrónicas no pagan y las que pagan son en efectivo. Entonces, invitarlos a que accedan a su tarjeta Finavien. ¿Se sigue manteniendo Finavien en los primeros lugares? Sí, el lunes ya que nos lo presente Iván Escalante. Presidenta, mis compañeros de Canal 11 visitaron los campos de cultivo de chocolate del bienestar en Tabasco. Las y los productores dicen que la estrategia les ha ayudado a comercializar el cacao a precio justo. Aparte de esta estrategia, ¿qué otros mecanismos se podrían establecer para combatir el intermediarismo que ellos llaman coyotaje? Pues hay que ampliar el programa, sobre todo en Tabasco, en particular el cacao de Tabasco, que ahí en la zona donde se está trabajando, pues es el mejor cacao del mundo, la verdad. Entonces, como digo, es un proceso muy bonito, de mucha beneficio social, ambiental y de comercio justo. Entonces, ahora hay un número de productores de cacao que están en el programa, ellos lo procesan, ellos lo secan y lo venden ya seco el grano de cacao
y ya se procesa y parte de las ganancias pues se le regresan en este precio justo. Entonces, María Luisa está trabajando para ampliar el programa en los productores de esta zona. Eso además, el que se pague bien, pues obliga a otros que compran el cacao a venderlo también, a comprarlo, perdón, a mejor precio, porque la gente pues ya no quiere abaratar su producto. Y el del café que se presentó ayer, pues también particularmente para la montaña Guerrero ha sido muy importante. Presidenta, regresando al tema de Estados Unidos, en este acuerdo de reciprocidad con la Unión Americana, ¿a quiénes pediría México que se traslade a cambio de los 55 líderes criminales que nuestro país ya envió a Estados Unidos? Pues es parte del trabajo que hace la Secretaría de Seguridad y por eso la colaboración permanente. Hay mecanismos de extradición que se siguen protocolariamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ayuda el que haya pues este grupo, porque algunos objetivos que le interesan a México en distintos temas puedan dársele la importancia por parte del gobierno de Estados Unidos. Una última pregunta, Presidenta. ¿Cuál es su opinión sobre la reducción de salario de las y los ministros que se dio a conocer ayer en la página oficial del máximo tribunal por parte del presidente Hugo Aguilar Ortiz? Si su salario lo están reduciendo de 206,000 pesos a 137,000. Pues qué bueno, ¿no? La verdad. Fíjense, el primer acto de la Corte, muy simbólico. Bueno, el primero fue abrir las puertas. Y el segundo, pues es bajarse los salarios. Es muy, muy simbólico. Muchas gracias, Presidenta. A ver aquí. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de Los Reporteros MX. Aprovechando la presencia del personal de Conagua, se mencionaba en una de las láminas el caso de Tabasco para evitar las inundaciones. Es un hecho que Tabasco, al ser una planicie, tiene una facilidad tremenda para inundarse, y la verdad la solución que se da gobiernos tras gobiernos es el tema del dragado. Pero más allá del dragado y de las lluvias naturales que azotan al estado, también el tema de la presa Peñitas, que se encuentra en Chiapas. La razón, o una de las razones, uno de los factores enormes que ocasionó las inundaciones en el 2020 fue que Peñitas estaba sobre capacidad de agua, estaba al 105-107% de su capacidad, y al abrirla tantito se empeoró de manera grave las inundaciones en Tabasco. En caso de que se siga manteniendo a sobrecapacidad la presa, pues Dios no quiera, explota y Tabasco desaparece bajo el agua. Es una realidad y no lo dice uno. El propio Carlos Pellicer decía que no era una geografía, era hidrografía pura el estado de Tabasco, y muchas veces, o en ese entonces, en esa época, la justificación era un tema de las hidroeléctricas, de que se estaban nomás soltando un poco. Entonces, preguntarle al personal de Conagua en esta parte de Tabasco, más allá del dragado, ¿qué otra cosa hacer para pues vencer la geografía y que no azote tan duro las inundaciones? Bueno, es una pregunta muy interesante. Tabasco efectivamente es un lugar que cuando llueve tiene grandes riesgos de inundaciones, no solamente para las zonas urbanas, también para los cultivos que ocasionan graves daños a los productores. El trabajo que se está haciendo es un trabajo integral. Primero, ¿en qué consiste el desasolve de los ríos a lo que se referían? Lo que hacemos es que los ríos se llenan en muchas ocasiones de basura y en muchas ocasiones también de polvos que van quitándole capacidad de conducción al río. Entonces lo que estamos haciendo es retirar todo ese asolve que se tiene para que aumentemos la capacidad y que los ríos no se desborden. También estamos realizando procesos de protección que tienen que ver con la construcción o reconstrucción de bordos a la margen de los ríos, también sistemas de enrocamiento que nos permiten fortalecer las laderas de los ríos para que cuando vienen grandes crecientes no se desborden, y procesos muy efectivos como por ejemplo puede ser la instalación de tablaestacados, que son estructuras de metal que contienen el agua para que el agua no inunde poblaciones o cultivos. Y una parte muy importante es la que tiene que ver con las presas.
En las presas también lo que nosotros estamos haciendo primero es aumentar su capacidad de almacenamiento a partir de que podamos retirar todos los excedentes de lodo que se tienen, y en conjunto con los estados y municipios también se trabaja en desfogues controlados. Cuando se tiene temporadas de lluvias en algunos lugares atípicas, como es el caso, a veces los almacenamientos de las presas son muy rápidos y además van creciendo a un nivel en el que se puede tornar peligroso. Lo que nosotros hacemos es generar estos desfogues de manera controlada, se le informa a la población, se toman las medidas conducentes si es que va a haber algún corte, por ejemplo, en el abasto de agua, para que se garantice. Y en general se trata de un proyecto bastante robusto, son muchos aspectos como los que he comentado, en los que se está trabajando, en especial en Tabasco, pero también en varias regiones del país. Aprovechando que ya tiene la palabra, director, en el caso de la Ciudad de México, platicando con expertos ambientales y que saben sobre el tema del drenaje, nos platican en Reporteros MX que el 80% de la tubería del drenaje se encontraría comprometida más que nada por las raíces de los árboles, que para usar un término reservado uno mejor, se las estarían devorando y que eso las estaría obstaculizando para controlar el tema de las inundaciones. Si usted nos pudiera compartir qué tan cierto o falso puede ser una situación de estas. Bien, digamos que el fenómeno habría que analizarlo punto por punto. Son diversas las razones por las que se pueden generar inundaciones. En algunos casos tiene que ver con el hundimiento que se tiene en algunos lugares de la ciudad, que provoca que haya fracturas en los sistemas de drenaje, o que provoca que en algunos lugares ya se tengan incluso contrapendientes. Hay obras de drenaje que ya tienen muchísimos años y que necesitan rehabilitación. En algunos otros casos se puede deber a alguna fuga que se está realizando y que desafortunadamente generó alguna interrupción en el servicio de desalojo. Entonces, algunos otros pueden ser raíces de árboles, es muy diverso. Precisamente por eso, lo que estamos haciendo con la Ciudad de México, el Estado de México y los municipios es trabajar en un diagnóstico puntual que nos permita atender con soluciones que puedan ser muy eficaces para solucionar los problemas que se tienen en diversas zonas de la ciudad y del Estado de México. Entonces, así va a ser las intervenciones. Para cada una de estas intervenciones se toma en cuenta un estudio previo que nos permite determinar cuál es la causa y se busca una solución la más adecuada siempre. Gracias, director. Para usted, presidente, en todo caso, entonces valdría la pena, si es que se necesitara una inversión federal para, si se encontraran dañadas o con la necesidad de rehabilitarse el drenaje de la Ciudad de México. A ver, primero quería comentar sobre el caso de Tabasco. Sí. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal, en el caso del sector eléctrico, se generaron muchas distorsiones en la operación del sistema para beneficiar a los privados. Las plantas hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad comenzaron a operar no durante muchas horas al día, sino pocas horas, para poder beneficiar a las plantas privadas que generaran más y se les pudiera pagar más. Se llegó al nivel de decir que la hidroeléctrica no era una energía limpia, para no darle la posibilidad a las plantas de Comisión Federal de Electricidad que entraran a operar al mismo nivel que operaban que operan, por ejemplo, las eólicas del Istmo. Entonces, a las renovables privadas se les decía, tú tienes prioridad para entrar a operar, porque la energía eléctrica se consume al mismo tiempo que se genera. Cuando se consume se está generando al mismo tiempo, y hay demandas más altas en la noche y demandas más bajas en el día. Entonces hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía que decide qué plantas entran a funcionar de acuerdo con la demanda, que trabaja en tiempo real y a partir de la historia. A las plantas hidroeléctricas que son limpias porque no generan emisiones, ¿están de acuerdo, no?
pues si se genera la electricidad a partir de una caída de agua, pues no es como una planta que está funcionando a partir de combustible y que genera emisiones. Pues entonces, durante todo ese periodo no se le permitía a las plantas hidroeléctricas de CFE generar, y entonces acumulaba el agua en las presas. Entonces, ahora es completamente distinto porque se cambió la Constitución, y la Constitución ya establece que CFE tiene prioridad para entrar a la generación antes que cualquier otro. Entonces, ya está en la Constitución y ya está en las leyes. Y la hidroelectricidad o las hidroeléctricas que generan electricidad ya son consideradas además energías renovables. Entonces eso también ayuda pues a tener mucho mayor control sobre las presas, porque cuando se genera electricidad pues se van vaciando las presas, ¿verdad?, con las caídas de agua. Ese es un tema muy relevante para el control de presas, particularmente el sureste, además de lo que comentó Efraín. Sobre el tema de la ciudad, depende de qué zona. La ciudad tiene distintas problemáticas. Por ejemplo, allá donde yo fui jefa delegacional en Tlalpan, hay zonas que no tienen drenaje, tienen fosas sépticas. Entonces, cuando llueve muchísimo, lo que hay son pozos de absorción. No es un drenaje que lleve hasta los drenajes profundos de la ciudad, sino hay pozos de absorción. Entonces, ahí más que los árboles u otros temas, pues el tema es que hay que estar desasolvando permanentemente esos pozos de absorción para que tengan la capacidad para llevar el agua, porque Tlalpan pues es una zona volcánica. Hay otras zonas, como por ejemplo ahí por la glorieta de Vaqueritos, que sí requiere una obra mayor para poder conectarse al drenaje, al túnel emisor oriente. Hay otras zonas, por ejemplo aquí cerca del aeropuerto, en la Venustiano Carranza, que ahí se hizo una obra muy importante también de bombeo de agua, pues que se está hundiendo por la sobreexplotación del acuífero, y es lo que decía Efraín, pues ya los drenajes no están así, sino que están así. Y aparte, pues temas relacionados también con los árboles en otros lados. Entonces, un trabajo permanente, tanto de prevención, de desasolve, etcétera, etcétera, como de ir sustituyendo y recursos para ir mejorando el sistema. Ahora, cuando llueve tanto, son tantos milímetros de agua, los sistemas adicionales que tendrías que desarrollar para 1 o 2 días en la ciudad pues son muy grandes, y a veces no se tienen todos los recursos para poderlo hacer. Entonces se van priorizando las obras, cuáles obras tienen que hacerse primero, cuáles después. Pero la ciudad, la zona metropolitana, pues tiene una inversión billonaria, yo diría, en todos los sistemas de drenaje, y se ayuda ahí en lo que podemos, y es parte del programa integral de zona metropolitana, tanto a la ciudad como al Estado de México. Insistiendo con su reunión el día de ayer con Marco Rubio, ¿se barajó la posibilidad o la eventualidad de un encuentro presencial con el presidente Trump? No ha sido tema todavía, no está, digamos, en la agenda pronto. Vale la pena hacer el comentario. A ver. Fíjense, ayer, Alito otra vez allá en Washington, fíjense nada más, hasta hacen el ridículo. La verdad, o sea, allá, ¿no?, diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay. Ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta. O sea, toda esta cosa de narcopresidente, narcopresidenta, bla, 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 bla. Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores. ¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, ¿no?,
un entendimiento. Estaban así, pero, ay, que le vaya re mal a la presidenta, por favor. Que vengan a regañarla o que vengan a, no sé, a decirles que la lista de los políticos que están vinculados, ¿no? Así estaban. Eso es lo que se dedican a decir los comentócratas, ¿no? Primero, tienen acorralada a la presidenta, el gobierno de los Estados Unidos, luego sale el secretario del Departamento de Estado y la reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien. Y ahora que dicen, no, pero no le fue tan bien a la presidenta, ¿eh? O sea, lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, Sí. de la calumnia. Pero ayer se les cayó el teatrito, No, bueno, está. porque de verdad, o sea, ¿no les parece ridículo? Así el ridiculazo que es. Sobre el grupo de mexicanos muy reducido, en Corregidora, que pedían SOS a Marco Rubio vinculados a Resistencia Civil. ¿Algún comentario? Sin comentarios, sí. Eran como 3, ¿no? Sí. Eran más los periodistas ahí. Presidenta, a comparación de hace 6 meses al momento actual en la relación con Estados Unidos, diría que ya hay mejor entendimiento que en esa temporalidad de tensión que la hubo. Yo creo que hay mucho respeto entre ambos gobiernos y es importante. Yo lo he dicho todos estos, nosotros tenemos muy claros nuestros principios, nunca vamos a negociar nuestros principios y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Eso es innegociable. Y al mismo tiempo, en los temas de cooperación y colaboración, también bajo principios de reciprocidad y que nos veamos como iguales. No tiene por qué un país sentirse superior al otro. Es una relación de iguales en la que cooperamos y colaboramos. Ayer lo dijo Marco Rubio, creo que he hablado como 14 veces con el presidente Trump, de un tema, de otro, principalmente relacionado con los aranceles, ¿no? Y ahí se han tocado distintos temas. Pero siempre hemos tenido muy claros cuáles, sin estridencias tampoco, sino sencillamente muy claro qué es lo que podemos trabajar conjuntamente y qué cosas pues tienen límites, y el límite es el respeto a nuestra soberanía y a la decisión del pueblo de México de conducir su futuro. Y cuando uno tiene claro eso, pues va convenciendo también al otro. Entonces, creo que hemos logrado una muy buena relación. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y habrá cosas en las que ellos no están de acuerdo con nosotros. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos. Entonces, eso es muy importante. Y en el tema del comercio, digamos, en seguridad, llegamos a este programa. Y tiene que ver también con migración. Ayer, por cierto, también le comenté en la reunión de nuestros compatriotas en Estados Unidos y que nosotros queremos el reconocimiento de los mexicanos y mexicanas que trabajan allá con dignidad y de manera honesta y que contribuyen a la economía de Estados Unidos. ¿Qué le respondió? Pues ellos tienen sus políticas, pero dijo, entiendo que estén preocupados por ello y pues lo podemos seguir platicando, ¿no? Él dio sus argumentos, pero hablamos de eso. Y en el tema comercial, que no le toca directamente al Departamento de Estado, pero también dijo, creo que estamos llegando a también un buen acuerdo. Y hay comunicación y hay coordinación, y habrá momentos de mayor tensión, de menos tensión. Pero nosotros no tenemos por qué pensar que llevarnos mal con Estados Unidos es para bien de México. No, al revés. Tenemos que buscar siempre, en el marco de nuestras soberanías, una relación de respeto. Gracias, presidenta. A ver.
A ver, vamos con la compañera que no ha preguntado y ahorita vamos atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Hatsiri Magallanes, de MBC Noticias. Sobre este entendimiento con Estados Unidos, se entiende que cada quien va a operar en su territorio, pero ¿qué va a pasar con el espacio de aguas internacionales? ¿Se podría registrar? Ellos respetan tanto la plataforma continental como la zona económica, eso es muy importante, de México. Y ahí se acordó trabajo conjunto en la mar. ¿En qué sentido? Nosotros vigilamos nuestro territorio en la mar y cuando hay información, si ellos tienen información de que hay un cargamento de droga que va a entrar a nuestro territorio, pasan la información y nosotros operamos de una manera con respeto a los tratados internacionales y a las leyes de nuestro país. Sí, porque ya ve que se registró un ataque a una embarcación de Venezuela, entonces ¿podría prestarse algo similar? No. Ayer fue muy claro el canciller. Nosotros defendemos nuestra Constitución, los principios constitucionales de política exterior y además los tratados internacionales. Y nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio. Sobre esta revisión del entendimiento, los funcionarios mexicanos acudirán a Washington. ¿Cómo sería esta? Ya sería la agenda de trabajo. Digamos que ayer se aprobó el programa y a partir de ahí, pues este grupo ya estaremos viendo si van a Washington o si ellos vienen a México. Puede ser reuniones de manera física o reuniones también a distancia. Gracias, presidenta. Y ya por último preguntarle, se dio a conocer una información de que hay funcionarios aquí en México que están siendo obligados a comprar boletos de la lotería para el sorteo del 15 de septiembre. No, nadie está obligado. Recuerden a todas y todos que compren su cachito de lotería porque está dedicado a las y los migrantes. Lo que se recaude es para apoyar a nuestros consulados, para que puedan tener todavía mayor apoyo nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. Y lo que ha hecho la lotería pues es invitar a los funcionarios, a los servidores públicos a que compren su cachito, pero nunca lo haríamos de manera obligatoria. Gracias, presidente. Sí. A ver. ¿Quién más? ¿Quién no ha preguntado? A ver, acá atrás, ¿qué no has preguntado? A la compañera, sí. Buenos días, presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Primero quisiera preguntarle al de la Conagua sobre, bueno, ya comentaba de las concesiones agrícolas, pero de las concesiones industriales, ¿cómo va el avance de la revisión? Todo el tema del río Atoyac respecto a clausuras y descargas, porque se comenta el tema del río Atoyac, sobre todo se tiene que evitar las descargas para que se pueda empezar a sanear. Gracias. Sí, bueno, son dos temas. Primero, comentar en esta primera pregunta que tiene que ver con el ordenamiento de las concesiones de uso industrial. Comenzamos con un gran acuerdo en donde, como lo comentó la presidenta hace unos minutos, lo que hicimos con la industria fue pedirles que se devolviera todo ese volumen que tenían concesionado y que actualmente no estaban utilizando. Forma parte de la revisión de esos más de 535,000 títulos de concesión y me da pie para comentar otro efecto muy importante que ha tenido esta revisión de títulos de concesión y de ordenamiento. Además de los 4,000 millones de metros cúbicos que hemos logrado recuperar, que hemos logrado desprivatizar, también hemos logrado que se pague por el agua que se está utilizando. Y les doy el siguiente dato. En el comparativo de el año 2024, de agosto del 2024 con agosto del 2025,
Hemos incrementado la recaudación por derechos de agua en 3,000 millones de pesos. Y esto tiene que ver con que estas industrias y estas empresas que estaban utilizando el agua también paguen el volumen correcto que están utilizando. Entonces ese ha sido un efecto muy importante. En cuanto a el saneamiento de los ríos, es un plan muy ambicioso que tiene que ver con diversas acciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, estamos realizando el dragado de los ríos, como ya lo mencioné, para incrementar su capacidad. Estamos haciendo recorridos a pie a lo largo de todo el cauce de los ríos. Y en este diagnóstico inicial hemos detectado todas las descargas contaminantes que se tienen en el río, tengan o no tengan permiso. Y lo que estamos llevando a cabo es un proceso de regularización, que se conecten a los colectores municipales y que de ahí vayan a una planta de tratamiento para que cuando se viertan al río se viertan en una condición de agua limpia, o en los casos en los que no se logra generar conciencia, lo que estamos llevando a cabo son clausuras de esas descargas para impedir que estén vertiendo agua contaminada a los ríos. También estamos llevando a cabo tareas de reforestación en los cauces y en las partes altas para que el enraizamiento nos ayude a evitar asolve, que nos sirva como contención de la tierra que baja de las partes altas. Estamos también trabajando en la liberación de las zonas federales. Hay muchas construcciones que por diversas razones se han instalado en el cauce de los ríos, entonces estamos llevando a cabo la liberación de estos espacios, siempre de una manera conciliatoria, y cuando no es posible pues tomamos las acciones como autoridad. Y una parte muy importante es establecer colectores marginales, es decir, estamos colocando tubos en las márgenes de los ríos que nos permitan captar todas esas descargas, llevarlas hacia una planta de tratamiento y que esta planta de tratamiento ya vierta el agua de una manera tratada a los ríos. Es el caso del río Atoyac. Ya está en marcha la rehabilitación de la planta de Tlaxco y también la construcción de colectores marginales y reforestación y todo lo que me he referido para sanear los primeros 32 kilómetros del río. Estamos comenzando en la parte de Tlaxcala y también estamos llevando acciones en la parte de Puebla. Entonces es un programa muy completo, es un programa integral que va a ayudarnos a que los primeros 32 kilómetros estén en condición totalmente óptima, y los siguientes años vamos a continuar con estas mismas acciones a lo largo de todo el río. Gracias. Director, una precisión. Concesiones industriales de estas 536,000, ¿qué porcentaje tiene y si han detectado alguna? O sea, bueno, se están regularizando, pero ¿qué porcentaje de concesiones industriales son? Miren, concesiones industriales son, ¿tienes el número, Mauricio, de cuántas son? Bueno, ahorita les doy el número, pero lo que hemos detectado es que, como lo mencionó la presidenta, hay algunas industrias o algunas empresas que no tienen agua para uso industrial. La concesión que se tiene fue una transmisión que es de uso agrícola y que por lo tanto no estaban pagando sus derechos. Tenemos algunas otras concesiones de uso industrial que, por ejemplo, no tenían medidores y entonces no se les cobraba lo que tenían que pagar. Y otro de los casos es, por ejemplo, teníamos industrias que estaban utilizando un volumen mayor al que realmente tenían concesionado. Entonces, en todo esto consiste el programa de reordenamiento de las concesiones a nivel industrial. ¿Tienes el dato? Son 10,400 títulos de concesión de carácter industrial. Y de este total, ¿cuántas encontraron con esta situación de que su permiso no estaba adecuado? Bueno, en este momento no traigo el dato preciso, es un volumen pues bastante amplio y son muchos los usos, pero con gusto lo compartimos al final. Sí, gracias. Y presidente, yo quisiera preguntarle, en el tema internacional, bueno, ya explicó estos acuerdos que tuvo que se tiene el Gobierno de México, los gobiernos de México y Estados Unidos. Y quisiera preguntarle cómo ve el panorama económico y político internacional, su opinión.
pues con la participación de Estados Unidos se habla de un proteccionismo, pero ¿hasta dónde? Prevé acuerdos en el tema de aranceles entre estos países, Estados Unidos, China y Rusia, o un conflicto mayor. ¿Cuál sería el papel de México? Estamos hablando de temas como cooperación, multilateralidad, inteligencia artificial, ciberseguridad. ¿Qué opina de estos temas? Se ha dicho que Trump pues en realidad no es globalista, sino busca ser regionalista y bueno, el tema con México es un ejemplo. Pero se habla de la protección de las economías. China, por otro lado, también protege su economía, pero ¿hasta dónde, hacia dónde? Y hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos de ir. Bueno, es evidente que la llegada del presidente Trump cambió el marco internacional del comercio. No, es obvio. Y que él planteó una visión que tiene, que es de poner aranceles, de poner tarifas a todo aquello que viene de otros lados y se importa por parte de los Estados Unidos, y que lo que se importa tiene que pagar un arancel. Esa es pues la posición que él tuvo desde el primer día, y ahí ha ido tomando acuerdos con distintos países, con algunos todavía no llega a acuerdos. ¿Qué pasa con el caso de México? Pues nosotros tenemos una buena posición respecto al mundo porque hay un tratado comercial que en su gran mayoría se ha respetado, y hay temas en donde seguimos trabajando. Por ejemplo, las tarifas, los aranceles que se pusieron a la exportación de vehículos, al acero y al aluminio, y por otro lado que no tienen que ver directamente con el marco de seguridad, en donde ese fue el argumento para poder poner los aranceles, pues está el tema del jitomate y el cierre de la frontera a la exportación de ganado. Y en ese ámbito pues nosotros buscamos primero pues defender el tratado comercial, creo que ellos también, porque beneficia a las dos economías, a las tres economías, incluido Canadá. Y en los temas en donde todavía hay una tarifa que consideramos muy alta, pues estamos buscando un mejor acuerdo. En esa circunstancia estamos. Ahora, ya digamos el marco internacional nos llevaríamos otra mañanera, porque pues sí, nosotros siempre hemos dicho, la mejor manera para competir con el crecimiento de China y otros países pues es mantener el tratado comercial como región. Incluso lo hemos planteado que deberíamos de ampliar ese tratado comercial hacia el sur. Eso fortalecería mucho a América Latina, América, al continente, en el marco internacional. Pero bueno, ya los temas directos de Estados Unidos con otros países, pues ya podríamos platicar de eso en Pero otra ocasión. ¿Prevé conciliación entre estos tres países que son países importantes, Estados Unidos, China y Rusia? ¿O cuál es su previsión al respecto pues en estos momentos? Sí, pues es parte, digamos, de este crecimiento de algunos países. Estados Unidos representaba un porcentaje del PIB en los 60, 70, muy importante, del PIB mundial. Y China ha ido aumentando su participación en esa generación de la riqueza en el mundo. La India también, recuerden, los países más poblados del planeta. Y Rusia pues también tiene su posición. Europa también cuenta, aunque ha disminuido también su participación. Entonces, en ese marco, pues es que se da la situación actual relacionada con las tarifas. Y nosotros siempre vamos a buscar poner todo lo que pueda hacer México para que pueda haber un arreglo y que no haya conflicto, ni relacionado con conflictos bélicos, ni con guerras comerciales, que tampoco creo que deban ser. Los gobiernos tienen derecho en el marco internacional pues a tomar las mejores decisiones para su país. Gracias. Vamos a ver quién más. No, ya, a ver, hay muchos que ya hablaron mucho.
de este lado. A ver aquí la compañera, a ver qué nos dice proceso. Gracias, presidenta. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle, con esta situación que dijo que Marco Rubio escuchó el tema de lo del mayo como un planteamiento, porque él fue el que preguntó, porque más bien se planteó el tema de por qué se había incrementado. Se hizo una exposición de cómo está la situación en el país y cómo hemos ido bajando los homicidios. Y en particular dijimos, bueno, hay cierto número de estados donde tenemos mayor índice de inseguridad o mayor número de delitos. Y en particular en Sinaloa, pues tiene que ver con la pugna de un grupo delictivo que antes actuaba junto y que ahora no. Y eso tiene que ver con la detención de esta persona. Sí, y justo usted decía que no se llegó al planteamiento de solicitud de información. Sabemos que la Fiscalía lo ha hecho en varias ocasiones, pero y también Relaciones Exteriores. Y Relaciones Exteriores, ¿por qué no creyó pertinente mencionarlo? Pues se mencionó en el sentido de cómo fue esta detención, pero ya no se avanzó en ese tema. Bien. Gracias, presidenta. En otro tema, preguntarle sobre este asunto de todo el proceso que hubo para la llegada de esta nueva Corte, este nuevo Poder Judicial en general, pues se quedó también ahí el asunto de las impugnaciones. Preguntarle si con todas las pruebas que se presentaron, quienes impugnaron ante el Tribunal Electoral y que fueron desechadas, si debieran ser investigadas o si fuera o debiera ser pertinente que se les diera respuesta a aquellos quienes presentaron las pruebas que se han manejado y que se presentan, bueno, que se publican en un reportaje de Proceso. Si no, sería pertinente iniciar una investigación, sobre todo porque hay un tema de un contrato de la Secretaría de Bienestar para la impresión de folletos para promover programas sociales, pues que de acuerdo ¿Qué tiene que ver eso con la elección al Poder Judicial? Termino. De acuerdo con el tema de un asunto de transparencia que solicitó información, se habla de que precisamente durante o mediante este contrato, además de la impresión que tiene que ver con programas sociales que se hizo durante la veda electoral, que también se habría… ¿No había veda electoral? Si también habría un tema de una impresión aprovechando de los folletos que fueron repartidos. Otra vez, ¿por qué no me lo dices directito? Sí, eso. Para que no haya duda. Si no debiera haber una investigación en torno a todo el procedimiento que se llevó a cabo al interior de las propias secretarías mientras se dio el proceso electoral. ¿Cuál es la acusación que se está haciendo? ¿O cuál es la presunta irregularidad que estás planteando? Porque no la entiendo. Las impugnaciones que presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue mediante pruebas. Estas personas que impugnaron presentaron pruebas en torno a contratos que coincidieron. ¿Qué tiene que ver con bienestar? Termino. Que coincidieron precisamente con el tema de la impresión para situaciones que tienen que ver con programas sociales y que de ahí algunos, nada más termino, son las pruebas que presentaron los que presentaron la impugnación, por supuesto, y que a partir de ahí también con testimonios de coordinadores territoriales que están relacionados con bienestar se repartieron este tipo de acordeones, este tipo de folletos y que se pues indujo al voto. Eso es lo que mencionan las personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral. Por eso es la pregunta de si no se debiera hacer una investigación al interior de la Secretaría de Bienestar para saber de qué se trata. Es falso que la Secretaría de Bienestar haya impreso algo que haya tenido que ver con la elección al Poder Judicial. Es falso. Recuerden que la elección al Poder Judicial no tuvo veda. O sea, el INE no impuso ninguna veda para poder difundir programas del gobierno, para poder inaugurar obras públicas. La Secretaría de Bienestar publica un periódico cada determinado tiempo para informar a los beneficiarios de cuántas tarjetas hay, cuántos beneficiarios hay del programa, por qué son estos programas, y está en todo, es legal, no tiene ningún problema la publicación de estos periódicos. Pero insinuar que la Secretaría de Bienestar tuvo que ver con alguna impresión relacionada con el Poder Judicial, pues es falso. Okay. Y bueno, porque también hubo ahí un contrato, no será la investigación para ver si no hubo coincidencia, para quitar dudas, sobre todo porque la pregunta está en el asunto de pues la actitud del Tribunal Electoral que desechó todo este tipo de impugnaciones, que si hubiera más dudas que certezas de no iniciar una investigación al respecto con las pruebas que se estaban presentando, de acuerdo con los cuestionamientos que hacen, pues finalmente quienes impugnan por no quedar también en la elección.
A ver, el Tribunal Electoral valoró las pruebas, como hace cualquier tribunal, cualquier juez, para uno u otro tema. El Tribunal Electoral valoró las impugnaciones y dijo, estas impugnaciones no presentan las suficientes pruebas para decir que hubo un resultado en la elección al Poder Judicial que haya sido influido por las impugnaciones que se están presentando. Esa fue su resolución. Aunque bueno, también recordemos que sí hay legislación para temas de ejercicios democráticos, en este caso como consultas, etcétera, que tiene que ver con una cuestión también de cómo se manejan las secretarías de Estado durante estos periodos, precisamente por el tema de la inducción del voto. Se haya impuesto o no en el periodo, sí existe una legislación en torno a esta situación. Pero a ver, es que estás implicando una cosa que yo no puedo aceptar. Y si hay una denuncia particular, pues que se presente y que se le pida a la Secretaría Anticorrupción que haga la investigación. O sea, hay canales. Pero lo que tú estás implicando con tu pregunta es que la Secretaría de Bienestar influyó de alguna manera en la elección al Poder Judicial, y eso lo niego. Si hubo algún servidor público de la Secretaría de Bienestar que hizo algo indebido, pues que se presente la prueba. Pero que desde la Secretaría del Bienestar, desde su secretaria, sus servidores, haya habido una acción para poder influir en el Poder Judicial, eso es falso. Ahora, si hay una queja de algún servidor público, que se presente ante la Secretaría Anticorrupción y se hacen las investigaciones correspondientes. Bien, sobre todo, bueno, también en torno a este tema del Poder Judicial, ¿qué responder ante el cuestionamiento que se hizo en torno al asunto de la autonomía de poderes? Si, por ejemplo, solo se acudió a un evento de la Corte cuando se vio a quienes han manifestado abiertamente en favor del gobierno. ¿Tiene que ver o no con la decisión de haber acudido ahora a un evento de la Corte y que antes no se acudía cuando, por ejemplo, estaba Norma Piña? Sí, sí, tiene que ver. Pero también estaban todos los gobernadores de oposición. O sea, se invitó, por lo que entiendo, a todos los gobernadores. ¿Por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo. Bien, Presidenta, en otro tema también que me da mucho gusto que haya una nueva Corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones. Ahora, pues nosotros claro que estamos de acuerdo en que el Poder Judicial sea elegido por el pueblo. Y el simbolismo del 1 de septiembre, en la noche de la toma de protesta, pues me dio gusto y fui invitada y asistí. Gracias, Presidenta. También, continuando con el asunto relacionado con el Poder Judicial, este tema tiene que ver con quien fue nombrado por el Ejecutivo para integrar el órgano de administración federal, Néstor Vargas. Esto por los señalamientos últimos de una persona que menciona fue víctima de él cuando él estaba en el gobierno de la Ciudad de México como consejero. Usted recordará el tema de la denuncia en 2022, fue denunciado por abuso sexual. Néstor Vargas. Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fue exonerado, no se encontró ninguna prueba. Sí, en 2023 sabemos que la Fiscalía determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Vargas. Recientemente la víctima, ahí va un poco también la pregunta, cuando se da a conocer este nombramiento, este cargo, pues le envía un cuestionamiento en torno a que obviamente lo que ella vivió fue un proceso muy complicado, un proceso judicial complicado en el que muchas de las cuestiones de la resolución están relacionadas con los testigos presentados. Ernestina Godoy es una mujer, si algo tiene Ernestina, que era entonces fiscal general, es que es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, que lo ha demostrado durante toda su vida, toda su vida. Ernestina afrontó casos de servidores públicos del gobierno de la ciudad acusados de abuso
y abrió carpetas, y cuando se encontró la culpabilidad no tuvo ningún recato en presentar la orden de detención a un juez. En este caso, esas mismas personas hacen la investigación y encuentran que no hay pruebas suficientes. Sí, justo un poco lo que le iba a terminar de decir es que esta persona víctima lo que decía es que en el proceso judicial que enfrentó, que fue complicado, muchas de las cuestiones de la resolución se basó en testigos que él mismo presentó y no tanto o no tomaron muy en cuenta, de acuerdo con lo que dice la víctima, el asunto de las pruebas. Por eso, pero aquí lo que hay que ver es la Fiscalía, las investigaciones que se hicieron y si hay pruebas suficientes, como en cualquier caso. En este caso, ella puede apelar, tiene todo su derecho, pero la Fiscalía pues tiene que ver si hay pruebas suficientes para poder presentarlo ante un juez. En este caso no se encontró ninguna prueba. Y finalmente, en otro tema, pues el caso de la decisión de un juez federal que rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco por hostigamiento sexual, abuso sexual y otros delitos. Esto tras considerar, de acuerdo a lo que se mencionaba, que no estaba comprobado que él sintió placer sexual con tocamientos a la víctima por no haber alcanzado una zona donde pudo haberlo sentido, de acuerdo con lo que se menciona. Él es Martín Rivera Cisneros y por supuesto en lo que queda en la investigación es que todavía la Fiscalía General de la República pudiera apelar la resolución, saber si en algún momento se manejó y también, bueno, pues seguramente si cuando venga el fiscal pudiera hablar del tema para saber en qué va a avanzar y si van a apelar la decisión. Sí, por supuesto, le pedimos, es más, le voy a pedir a Ernestina que revise el caso. Presidente, el martes pudieran hablar la Sedena el caso de las dos menores que habían que fueron o que murieron en Sinaloa y que mencionan los padres de las víctimas que fueron por balas del ejército, porque sí, por supuesto. No se manejó. Gracias. Sí. A ver, aquí la compañera. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, Water Environment Federation le otorga este reconocimiento. Yo quisiera conocer cuál es esta estrecha relación y cómo se ve México a partir de este reconocimiento con el buen manejo del agua, pero ahora con la explicación que nos hace de la energía, esta estrecha relación que hay, la energía con el agua y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, estos ODS, la agenda conocida como 2030, y también con el tema de los acuerdos de París, que también México está muy apegado a ellos. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. En el programa que presentamos de agua, en el Plan Nacional Hídrico, hay dos temas que pues tenemos mucha entusiasmo que funcionen, que ayuden y que no se habían hecho en México con un programa tan ambicioso como el que estamos presentando. Uno de ellos, que lo llevaron más tache, es el de riego eficiente, el de tecnificación de riego agrícola. A veces pensamos que el mayor consumo de agua está en la industria o está en las ciudades, en el consumo de agua para consumo humano o para los comercios. Y el mayor consumo de agua en el mundo entero y en particular en México está en el riego para la producción de alimentos. En México pues se hicieron los distritos de riego hace mucho tiempo y muchos de ellos ni siquiera los canales están revestidos, o sea, son canales de tierra por donde roda el agua y se pierde mucha agua. Y cuando llegan a las parcelas, pues es directamente a través de también rodamiento de agua. Entonces ahí hay mucho desperdicio de agua. Mucha se evapora y otra, bueno, alguna se infiltra en algunos casos, pero se puede usar mucho más eficiente. Se puede ahorrar hasta el 50% de la cantidad de agua que se usa para riego y además los cultivos se vuelven, bueno, las parcelas se vuelven más productivas para producir más alimentos, en el caso de la tecnificación de riego. Entonces ese es un programa que nos entusiasma mucho y al que se le está dedicando mucho tiempo y además se trabaja con los agricultores y con SADER, porque es para la producción de alimentos.
el más del 70% del agua en nuestro país va para riego agrícola. Entonces, de ahí, al hacer más eficiente el agua, pues podemos usar esa agua para llevarla a las ciudades, sobre todo donde hay escasez y hay distritos de riego. El otro que personalmente le estamos destinando mucho tiempo es al saneamiento de ríos. El río Atoyac, que se tocó hace poco, es el río más contaminado del país. En toda la zona de Puebla y Tlaxcala hay mucha producción de mezclilla. Y la mezclilla utiliza agua para el lavado y los tintes y los químicos en muchos casos se vierten directamente al río. Entonces ya no solo es contaminación porque el drenaje de las ciudades se va al río, sino que esta ya es contaminación más tóxica, son químicos. Entonces queremos sanear el río Atoyac. ¿Cómo se hace? Pues con plantas de tratamiento, con drenajes marginales, convenciendo a las empresas, porque no se trata de que se deje de fabricar mezclilla, sino que se haga de una forma en que no contamine el río. El río Tula es un río muy contaminado que afecta mucho a la ciudad de Tula. El Lerma Santiago, pues es un río también muy contaminado que además se utiliza para riego agrícola, las aguas negras. Entonces son dos proyectos que no habían sido planteados en su magnitud en ningún periodo de gobierno, en ninguna administración, y pues van a dar muchos beneficios al país. Entonces le estamos dedicando mucho tiempo y recursos para ello, y trabajamos con municipios, con el Estado y también con ejidatarios, comuneros y con la producción industrial. Presidenta, y en este interés del reordenamiento de las concesiones, ¿podríamos aspirar a pensar que en algún momento las escuelas ya puedan tener este acceso a los bebederos de agua ininterrumpido y que los ciudadanos ya no tengamos que pagar por el agua embotellada, sin el afán de ofender a ninguna compañía, pero generan dos tipos de contaminación? Usted es la experta, el asunto del PET que no se deshace nunca y que de pronto no todas ellas tienen esta conciencia de la economía circular y de reutilizarlo. Y el segundo es que le pega al bolsillo del ciudadano estar gastando 100 pesos mensuales para poder tener agua potable. Es algo oneroso. ¿Esto podría pasar en algún momento, Presidenta? Pues ese es el objetivo con los proyectos estratégicos. Hay zonas de mayor escasez de agua y el objetivo pues es que haya agua disponible y además entubarla para que pueda llegar a las casas y que haya plantas de potabilización. Entonces sí, pues es el derecho al agua. Y en una segunda pregunta, Presidenta, tuve la oportunidad de platicar con un grupo de mamás, de estas que se forman en sociedad de secundarias diurnas. Hay un tema de salud que les está inquietando a todas ellas, porque ahora se estila que los alumnos, si no pueden llegar utilizando un cigarrillo convencional, porque huele, porque es evidente, se ve, o porque es prácticamente complejo alcanzar el costo de una cajetilla, ahora lo que hay son unos sacos de nicotina y vienen en un polvo que lo abre el pequeño o el usuario, lo pone con el dedo en las encías, pero las mamás se han dado cuenta de que los usuarios que son jóvenes están teniendo aftas, lesiones ulcerosas constantes en la boca, y eso los ha llevado a buscar una consulta odontológica. En ese sentido, Presidenta, en donde también ha sido reconocido en el 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue reconocido por la ONU por este buen manejo al apego del convenio marco para el control del tabaco, y ahora usted, a través de la Secretaría de Salud que le comentaba el pasado mes de julio, en Irlanda este reconocimiento. ¿Habrá posibilidades de que exista alguna campaña preventiva
si bien no es tan fácil decirle a alguien que sí, que no debe de hacer, sí prevenirles cuáles serían los riesgos a la salud que este tipo de productos les generen y que además siguen siendo exhibidos y están irrumpiendo el apego al convenio marco para el control del tabaco, que dice que no debe de existir ni la publicidad ni la exhibición de este tipo de productos. Sí, le decimos a Secretaría de Salud, a COFEPRIS. Y finalmente, Presidenta, ayer tuve la oportunidad de estar en Pumas con la selección femenil y ellos están haciendo una campaña muy interesante acerca de sácale la tarjeta roja a la prediabetes, una circunstancia importante en el país. Según datos de la ENSANUD 2011 y 2023, las mujeres desafortunadamente son quienes ocupan los primeros lugares en la prediabetes. También cuestionarle, Presidenta, ¿considera usted de relevancia, de importancia detectar al paciente en esta etapa antes de la diabetes, que según los datos de los investigadores es una condición que se puede revertir y que desafortunadamente el paciente cuando llega a una consulta para poder ser diagnosticado ya lleva a lo mejor 10 o 15 años viviendo con diabetes y nunca percibió que estaba en una ventana de tiempo en la que podría no haber evolucionado a la enfermedad? ¿Qué se puede hacer al respecto? Gracias. Pues la prevención, como lo estamos haciendo, el orientar primero a una vida saludable y después el programa Salud Casa por Casa, y para las personas que no atienden este programa por la edad, pues tener los centros de salud y las unidades médicas familiares pues con todos los programas de prevención. Bueno, la última pregunta, ¿quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Estoy viendo quién no ha preguntado. A ver, aquí el compañero no ha preguntado. Estaba viendo atrás. Muchas gracias, Presidenta. David Alire, de Bloomberg. Retomando el tema de seguridad, primero también una pregunta comercial. ¿Hubo una expectativa que iba a haber un acuerdo firmado, tal vez más amplio, más compromisos? ¿Algo cambió? ¿Busca usted agregar algunas cosas a lo anunciado el día de ayer? Y si es así, ¿nos puede dar uno o dos ejemplos concretos? Hay un programa. Ahí quizá fue a la hora de que yo dije que íbamos a firmar un acuerdo. Después me explicó Secretaría de Relaciones Exteriores que los acuerdos bilaterales que se firman pues tienen otra característica. Entonces lo que hay es un programa de trabajo que es de común acuerdo. Y este programa de trabajo establece líneas de trabajo conjunto y el establecimiento de un grupo de alto nivel que va a estar revisando estas líneas de trabajo que planteamos. Y de ahí sale este comunicado, que es un resumen pues, de ese programa de trabajo. Entonces, no es que íbamos a firmar, quizá yo lo expresé mal, porque la firma de los tratados pues lleva a otros procedimientos diplomáticos y de la política exterior. Pero siempre estuvo sobre la mesa el programa de trabajo que ayer se acordó. ¿Buscará, por ejemplo, en el tema del tráfico de armas, un compromiso más concreto por parte del gobierno de Estados Unidos? Hay un compromiso concreto de que ellos van a hacer todo lo posible para disminuir el tráfico de drogas. Eso es lo que va a definir el grupo de trabajo. O sea, el lineamiento es disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Los indicadores para ello, cómo lo vamos a medir, es algo que ya determina este grupo de trabajo de alto nivel, igual que en el caso del paso de drogas de México a Estados Unidos y muchos otros temas que están planteados en el programa. Hace un rato se mencionó el tema de seguridad fronterizo. ¿Estaría abierta usted si el gobierno de Estados Unidos pide o solicita más soldados, más Guardia Nacional para reforzar la seguridad? ¿Estaría abierta usted hacer algo así? En este momento no es necesario y no fue planteado. Lo que hay es lo que expliqué, en el sentido de un grupo de trabajo que si se encuentra que hay más cruce de fentanilo en cierto lugar de la frontera, pues se van a tomar decisiones de ambos lados de la frontera
para evitar. Si eso significa más tropas en determinado lugar para hacer más revisiones, para evitar el tráfico, pues se hace eso. ¿Qué otros temas están planteados? Mayor tecnificación de las aduanas, por ejemplo. Pero sí sería posible mandar más soldados, más Guardia Nacional. Pero no está planteado como que sea más Guardia Nacional completa a la frontera, sino a partir del análisis que se haga con este grupo de alto nivel, de decir si hay en cierta zona donde se requiere reforzar la seguridad con tropas de la Guardia Nacional, se hace. Como lo hemos hecho, por ejemplo, en algún caso, Nogales, por ejemplo, si se presenta un caso de mayor índices delictivos o que por el cruce de Nogales encuentra CBP que está pasando más droga, pues entonces se refuerza Nogales. En el tema comercial, con lo anunciado el día de ayer, ¿piensa usted que ayuda a posiblemente eliminar o por lo menos bajar los aranceles que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos? El acuerdo que tenemos, bueno, más que acuerdo, el esquema al que se llegó de las conversaciones que tuvimos con el presidente Trump, la primera vez que México tuvo aranceles ya con la administración del presidente Trump, estuvo vinculado con el tema del tráfico de fentanilo, si ustedes lo recuerdan. En esa primera llamada que tuvimos es cuando acordamos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y a partir de ahí conseguimos un mes de pausa en los aranceles. Cercanos ya al mes de pausa de los aranceles, el siguiente acuerdo que tomamos fue, o bueno, el siguiente ofrecimiento, digamos, que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que existe hasta ahora, es que todo aquello que se exporta por el tratado, el TEMEC, tiene arancel cero. Todo aquello que se exporta fuera del TEMEC tiene un arancel del 25%. Ese es el momento que estamos viviendo. México exporta el 80% a través del TEMEC. Hay un 20% que no. ¿Por qué ese 20% no tenía arancel aun cuando estaba fuera del TEMEC? Porque hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida y se exportaba a través de ese esquema de Nación Más Favorecida. Cuando publica el gobierno de Estados Unidos que fue el acuerdo de negociación o lo que estableció el gobierno de Estados Unidos frente a la plática que tuvimos, es que ese 25% está dado relacionado con el tráfico de fentanilo. ¿Sí se entiende? Entonces, el 25% de arancel que tenemos en muchos productos, la publicación del gobierno de Estados Unidos, el decreto del gobierno de Estados Unidos, le pone 25% de arancel relacionado con el tráfico de fentanilo. Entonces, ¿cuál es lo que planteamos? Si disminuye este problema, pues nosotros evidentemente estamos pidiendo que se reduzca ese 25%, pero al mismo tiempo estamos haciendo otras estrategias, que eso que no se exportaba a través del tratado, pues tenga las reglas de origen, produzca más en México para poder ser exportado a través del tratado comercial. Entonces, posiblemente en los próximos días, semanas, sí vamos a ver algún anuncio así de… Pues no sé si días o semanas, pero es parte de lo que estamos trabajando en estas mesas de diálogo. Última preguntita del tema comercial. ¿Está usted considerando imponer aranceles a importaciones de China para tal vez proteger algunas industrias aquí en México o algunos trabajos en particular aquí en México? No es a China. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con muchísimos países del mundo. México tiene, por ejemplo, en el periodo del presidente López Obrador, se pusieron aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial a acero, a importación de acero.
Entonces, sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México, que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país. ¿Algunas industrias en particular sobre importaciones chinas? Ya lo anunciaríamos en su momento, pero es parte de lo que hemos venido haciendo, no es nuevo. Nosotros en diciembre pusimos aranceles a la importación textil en un decreto que realizó la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Para proteger la industria textil de nuestro país. ¿A quiénes son? A todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Por último, Presidenta, tenemos entendido que la directora de Citigroup ha estado aquí en México recientemente, quizás esta semana o la semana pasada. ¿Usted tuvo reunión con ella? ¿Y qué nos puede decir sobre, bueno, qué tan pronto podría ser la venta de acciones de Banamex? Y bueno, primero eso. La recibí hace varias semanas, estuvo aquí, inclusive lo publicamos en las redes, pero ya el tema directo de la venta de Banamex les corresponde a ellos informarlo en su momento. El presidente López Obrador hablaba de condiciones, de, por ejemplo, que Banamex debe de estar en manos mexicanas, hablando de una posible venta, y también de que no debe de haber despedidos masivos. ¿Usted coincide con estas dos condiciones? En general, sí. ¿Quién define cómo las características técnicas? Pues Secretaría de Hacienda, esencialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero bueno, ya podemos hablar después de que anuncie, les corresponde a ellos anunciar las características de la venta de Banamex. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya cerramos porque ya es muy tarde. Que se dio a conocer por parte de Estados Unidos. En la reunión que tuvimos, sí, hablamos de la incautación de los laboratorios que se han desmantelado. Incluso de Washington fue a Texas a Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones. Fíjense, es muy interesante esto. O sea, ellos, el secretario Rubio, reconoció que ellos tienen que hacer su parte, incluso lo dijo en la conferencia de prensa que después dieron él y el canciller. Digo, hay una parte que tiene que hacer México y otra parte que tenemos que seguir avanzando nosotros, o sea, como gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no sé qué otro antecedente haya, pero nos parece muy bien que hayan reconocido esta parte, que es algo que nosotros hemos estado insistiendo. Un decomiso grande, creo que fueron 30,000 toneladas de precursores químicos básicamente. Lo podemos platicar mañana si quieres sobre ese tema. Bueno, cerramos. Me quedé pensando en el tema de la Corte. Hay algunas personas que les molesta muchísimo por ese racismo que todavía hay en nuestro país, que un indígena sea presidente de la Corte. Y mucho de lo que critican de la nueva Corte tiene que ver con eso. Hay todavía esta idea de que solamente hay algunos iluminados que pueden ser parte del Poder Judicial o de la Cámara de Diputados. Recuerdo cuando Morena decidió hacer tómbola para los plurinominales, la primera vez que se anunció eso, una indignación terrible, que cómo era posible que un ama de casa, que una trabajadora del hogar, que un campesino llegara a la Cámara de Diputados. Tenían que llegar puros iluminados, con carreras políticas, Entonces, mucho de la crítica de que si se hizo de esta manera o esta otra la elección, es el resultado de la elección. Y es algo que les molesta, porque piensan que solamente algunos,
que son parte de un grupo elegido, pueden ser parte de la Corte. Y ahora no. Hugo Aguilar probablemente, si no hubiera sido así, no hubiera llegado a la Corte. Entonces, bueno, hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero queda mucha reminiscencia desde la colonia. Recuerden que en la colonia había castas y aquello todavía queda, que hay que erradicarlo por completo, porque nosotros luchamos por la igualdad. Bueno, ya, no estar así, récord mundial, vamos. Con permiso, presidenta. Aquí está. Muy buenos días a todas y a todos.